Hola, seguimos con el realismo, ¿cierto? Eh, Vamos a continuar con algunos aspectos que tienen que ver, primero, con una contextualización un poquito, solo un poquito más precisa respecto a la cuestión de clase social, que es relevante en este caso. Y luego vamos a hablar un poco también de las características, de algunas de las características de la escena realista, de la puesta en escena, para ir avanzando hacia lo que ya ustedes pueden haber revisado al leer las obras. Al leer las obras, y entonces ahí vamos a poder discutir sobre los autores. Bien, lo primero que tenemos que mencionar para contextualizar un poco es que estamos a finales del siglo XIX, ¿cierto? Eso ya está claro. Y en este momento, producto de este proceso de modernización que se ha iniciado ya hace un tiempo, tenemos una burguesía como clase social dominante. Eso significa que es la clase social que en los últimos años, en las últimas décadas, se ha hecho con el poder, y este es un poder económico. ¿Qué ha sucedido? Que ha cambiado, por supuesto, el sistema económico. A partir de todo lo que está sucediendo, asistimos ya en las últimas décadas del siglo XX a una consolidación, podríamos decir, del capitalismo en buena parte de Europa, económicamente hablando. Vemos aparecer al mercado, ¿ya? En estrecha, por supuesto, relación con el modelo de producción instalado por la modernidad. Tenemos entonces, por otra parte, o por la misma parte, tenemos un proceso de modernización que se caracteriza por lo que ya sabemos, ¿cierto? La producción se industrializa, las fábricas se instalan cerca de centros urbanos, hay una merma en el sistema agrícola, las personas migran, se mueven, hay una tendencia fuerte a migrar hacia los centros urbanos. Por supuesto, las industrias requieren de trabajadores, de mano de obra más o menos especializada. Estos empiezan a llegar desde el campo, las ciudades empiezan a aumentar fuertemente su población. Y ese es el contexto en el que estamos operando, ¿no? Ese es el contexto en el que surge este tipo de obras de teatro realistas. Aparece, por supuesto, una nueva clase social, la cual llamamos, o Marx llama proletariado. ¿Qué está pasando con la burguesía? La burguesía acumuló y concentra buena parte del poder. ¿Por qué? Porque concentra buena parte del capital y de los medios de producción. ¿Qué pasa con el realismo? El realismo, el primer realismo en Europa, al menos, va a ser escrito por autores burgueses, va a tratar sobre personajes burgueses en circunstancias propias de esta clase social, va a tocar las temáticas que a esta clase social le interesan, que son muy propias de su vida cotidiana, y va a ser dirigido a un público burgués. Es decir, quedó alguna duda, el primer realismo es absolutamente burgués, escrito por burgueses, sobre burgueses, para burgueses. No se problematizan las cuestiones relativas al proletariado, ni cuestiones, en una primera etapa, relativas a la lucha de clases, ni ninguna de las cuestiones planteadas por Marx, ¿no? En este primer momento. Es un estilo profundamente burgués. Incluso esta pretensión de objetividad del realismo, de la que hablamos la vez pasada, también está muy cercana a la clase burguesa, que es la primera en asumir alegremente, ¿no? esta nueva visión de mundo, esta nueva confianza en la ciencia y en la objetividad. Esta es la clase social que más rápida y felizmente se moderniza. Entonces eso es lo primero, entender el realismo como un estilo fuertemente burgués. Y esto pasa exclusivamente en el teatro porque, por ejemplo, en las artes visuales no es tan así, al menos en la temática. Bien, me gustaría establecer 3 temáticas
ya como para organizarnos un poquitito. Hay 3 temáticas muy fuertes en el realismo, por supuesto hay más. O se puede hablar de varias otras cuestiones que el realismo trabaja, pero hay 3 temáticas como gruesas que nos sirven para ordenarnos en buena parte de estos primeros autores. Se trata de, primero, el dinero. Es probablemente primera vez en la historia del teatro que se tematiza el dinero, ¿ya? Estamos hablando de que el dinero es un nodo conflictivo que va a estar articulando parte de los argumentos, ¿no? De las partes centrales de los argumentos de estas obras. Se trata de dinero expresado en la forma de deudas, pagares bancarios, letras de cambio, herencias, terrenos que se van a vender, propiedades que se van a vender, propósito de comprar. Quiero decir, es dinero en el sentido moderno, un dinero intangible, un dinero abstracto. Nunca vemos monedas ni billetes en estas obras. El dinero está trabajado en su versión moderna, ¿no? En el sentido como más bien especulativo. El dinero no se toca, no estamos hablando de monedas. El dinero aparece entonces de forma muy fuerte como eje de articulación de la problemática burguesa y por supuesto esto es coherente con la clase social y con la época. Estamos hablando de que es la clase social que trabaja con el dinero, que se dedica al dinero. Una segunda cuestión que aparece problematizada fuertemente, también de forma un poco novedosa, si lo vemos de forma amplia, es la familia. Se problematizan y se tematizan los lazos familiares. Fundamentalmente hay una tensión muy interesante en el realismo entre lo que se supone que deben ser los lazos familiares y los afectos familiares y lo que realmente son. Y por supuesto esto está atravesado con el dinero. Cuando digo que son 3 líneas temáticas, son 3 líneas temáticas que están siempre entretejidas, no van separadas ni están ausentes unas de las otras. Hablamos de la familia también en estos términos que está fuertemente tematizada y es una familia nueva, es una constitución nueva de familia, es una familia reducida, una familia más bien nuclear. Es decir, hablamos de padres, hijos y poco más. Hay personajes más periféricos generalmente, amigos, sirvientes, pero el fuerte está entre hermanos, padres, hijos. Esta es una nueva constitución de familia, inaugurada, por supuesto, por la burguesía. Si vemos en un antiguo régimen, la familia era una familia extendida que contaba con 10, 20, 30 personas y ahora tenemos familias de 4 o 6 personas. Y un último punto tiene que ver con la posición social, con el lugar que ocupan estos personajes, miembros de determinadas familias, poseedores de tanto dinero o tanto otro dinero, ¿no? ¿Qué lugar ocupan dentro de la comunidad? Y ese lugar está determinado por varias cosas, por la cantidad de dinero que ostentan, por la familia a la que pertenecen, por los negocios y el dinero que gane la familia a la que pertenezcan, por el lugar que tenga ese personaje en la familia, también por su acatamiento o desobediencia a las reglas y a las tradiciones propias de la comunidad. Y ese es otro tema. Pero en general tenemos que estas 3 temáticas están entretejidas en los primeros autores del realismo. Ahora, están articuladas de maneras distintas. Lo que podemos ver en Ibsen, por ejemplo, son sin duda estas temáticas puestas de un modo. Y en Chekhov vemos los mismos temas puestos desde otro punto de vista, radicalmente diferente, y puestos de otro modo. Pero siempre van a estar estos mismos temas, ¿no? El dinero, los lazos familiares y el lugar en la comunidad. Esto que estoy diciendo, les pediría que hicieran el ejercicio de vincularlo con las obras que leyeron, ya que son... Quedamos en Espectros, El jardín de los cerezos y El padre. Si ustedes se fijan, estos 3 temas van a estar fuertemente presentes y de maneras muy diversas en esos 3 textos. Entonces, les encargaría, por favor, empezar a conectar y a reflexionar respecto a aquello para que lo conversemos en la clase.
Segundo punto, puesta en escena. ¿De qué manera se va a modificar la escena, ¿no? A partir de la existencia del realismo? Voy a cambiar de página de mi chuleta. La puesta en escena cambia por completo, por varias razones. Lo primero es este énfasis en la reproducción de la realidad cotidiana, del que ya hablamos bastante la vez pasada, pero esto va a traer modificaciones escénicas muy relevantes. Hay dos compañías, bueno, hay más, claro, pero hay dos compañías que son relevantes en este cambio escénico, en esta innovación de la escena. La primera es bastante pionera en esto, es la compañía de los Meininger. Esta compañía está dirigida y financiada y mantenida y producida por Jorge II, duque de Meiningen, que es un poblado, una zona, por el duque de Meiningen. Bueno, el señor duque tenía una fuertísima afición por el teatro, ¿no? Financia y lidera esta compañía y él tiene una afición, ¿no? Muy perfeccionista en cierto sentido. Tiene la obsesión de, por ejemplo, las obras de época, pongamos por caso, tratar de investigar en su propia biblioteca, porque claro, el señor es un duque, tiene una gran biblioteca, ¿no? Y una gran pinacoteca y una gran colección de armas y los vestuarios de sus antepasados, porque aquello valía mucho dinero, eran bienes. Y entonces, a partir incluso de su propia colección personal, ¿no? De objetos históricos y de literatura, él consigue, entre otras cosas, la investigación histórica para poder ser históricamente fieles en el uso de los vestuarios, en el uso de cierta escenografía, de épocas pasadas. Aquí ya tenemos un impulso de fidelidad y de imitación de la realidad que anteriormente no existía. Tenemos los primeros vestuarios de época. Claro, el caballero tenía el mejor guardarropa histórico del mundo, si se quiere, ¿no? Y la voluntad de utilizarlo. Y él tenía un nicho para hacer aquella investigación maravilloso. Pero no hay que descartar que fue el primero al que se le ocurre esto. Por otra parte, es el primero que destina tiempo y recursos a discutir sobre la obra, a aprenderse la obra bien y de memoria con los actores, a determinar ciertos aspectos de dirección un poco rudimentarios, pero ya están. Y entonces tenemos una escena que va a apelar a cierta rigurosidad, un trabajo bastante más riguroso, precursor de una escena realista. Estamos hablando de que esta compañía aparece en 1866, si no me equivoco, y tiene una presencia bastante importante en esas últimas mitad del siglo XIX. Ellos empiezan a trabajar ya hacia finales del XIX con autores realistas, con los primeros autores realistas como Ibsen, por ejemplo, giran por toda Europa y tienen muchísimo éxito. Esa es una de las compañías. La otra compañía es el Teatro Libre, la Sala Teatro Libre, ubicada en París, dirigida por André Antoine. André Antoine es un actor aficionado. Y esto, curiosamente, el ser un actor aficionado le permite no estar tan apegado a la antigua norma romántica de representación. Y por lo tanto, este actor, que se convierte finalmente en director de esta compañía, va a fascinarse muchísimo con esta nueva tendencia hacia la objetividad y va a, gestionar dineros de varias maneras, fundar una compañía y conseguir una sala propia, en la que se va a inaugurar el Teatro Libre de Antoine, como lo conocemos históricamente. Esa sala todavía existe en París. No sé si el teatro esté en uso, pero todavía existe y uno lo puede ver. El Teatro Libre de Antoine se inaugura en 1887. Es en esta función inaugural en la que sucede aquello de la sopa caliente.
Tanta es la afición a la reproducción objetiva de la realidad que tiene Antoine que se le ocurre que en la escena en la que comen, ellos deben de comer sopa caliente y el público queda profundamente impresionado cuando de esa gran sopera, iguales a las que se usan en las casas, sale vapor y los actores proceden a quemarse la boca con sopa caliente. Cosa que se dejó de hacer bastante rápido cuando nos dimos cuenta que no era un aporte, ¿no? Más bien un riesgo. Otra cosa que pasa probablemente en esa primera función, o así se consigna, es que aparece un actor de espaldas al público. Un actor dándole la espalda al público, aquello que era impensable. Era una grosería, una aberración absoluta que alguien pudiese darle la espalda al público. Pero en esta pretensión de objetividad, la gente puede estar de espalda, porque en la vida la gente a veces te da la espalda, ¿no? Y entonces esto puede suceder. Ya, ¿qué implica esto? Pasan otras cosas también. Con el realismo, y en términos de diseño esto es intensamente emocionante y muy relevante, aparece el volumen. Así de grave, ¿no? Y de fuerte. Si recordamos periodos anteriores, estamos hablando de que las escenografías anteriores usaban telones pintados, ¿cierto? Un telón pintado que era básicamente una síntesis de un lugar, por ejemplo, el jardín, ¿no? La señora está sentada en el jardín, fondo pintado de jardín. Aquel fondo nos da una síntesis y además intenta ser hermoso y decorativo en la medida de las posibilidades de la compañía, ¿cierto? En la medida de las posibilidades económicas de la compañía. Bien, el realismo hace aparecer el volumen ¿en qué sentido? Estamos hablando de una temática burguesa, la acción suele suceder, como ya se dieron cuenta en las obras, en los interiores de las casas de los burgueses. Hay un afán por reproducir estos espacios con la mayor fidelidad posible. ¿Cómo se hace esto? Reproduciendo el interior de los salones burgueses en escena. Es decir, con muebles. Por primera vez el escenario se va a llenar de volúmenes. Ya no va a ser un escenario vacío con un telón pintado de fondo. Vamos a tener las mesas, las sillas, los sillones, las mantitas, los jarrones, los mantelitos, las tacitas, las cucharitas, el terrón de azúcar, el gato, la bolita de lana, hasta la pelusa de polvo, ¿no? Hasta techo, plafones. Más allá de, qué sé yo, chiches más o chiches menos, tacitas más o tacitas menos, lo relevante va a ser la incursión de lo volumétrico sobre la escena. Ok, vale, son muebles, sí, en esta primera etapa. Son muebles, pero estos van a permitir, ¿no?, la conciencia del volumen en el diseño. Y en la etapa siguiente van a desaparecer los muebles y van a quedar los volúmenes. Pero eso ya es vanguardias. Pero si lo consideramos, ¿no?, a nivel de diseño, es una tremenda modificación, una enorme modificación. Me gustaría terminar presentándoles dos pequeñas citas. Una es esta que ven acá, de José Antonio Sánchez, que dice relación, ¿no?, la podemos revisar bien, pero dice relación con que el realismo es tanto un estilo, pero también un régimen de percepción. Y esto nos permite entender la persistencia del realismo a lo largo de todo el siglo XX, entre otras cosas. Y nos permite entender también el poderoso sustrato que tiene el realismo, ¿no?, lo que le hace permanecer. Y lo segundo, para cerrar un poquitito, es esta cita de Émile Zola. Y les pido que se fijen en el lenguaje que usa Zola, ¿no? Y esta cita es bastante antigua, esta cita es, no recuerdo exactamente la fecha, así que no voy a mentir, pero bueno, para el caso estamos hablando de 1860, 1870.
Emile Solá es uno de los precursores del realismo, de los primeros interesados en que se haga teatro realista. Y habla de investigación, de anatomía, de fidelidad, se refiere a la objetividad, habla de lo científico. Y es bien curioso como por primera vez usamos ese lenguaje para referirnos al teatro, ¿no? Que antes estaba cargado a las referencias al teatro de la idea del poeta, de la inspiración, de la musa, del hado, de la no sé cuánto, ¿no? Y ahora estamos hablando de anatomía, de investigación, de documentación, etcétera, etcétera. Bueno, quedamos hasta ahí, el resto lo conversamos en vivo.